Habacuc capítulo 3 versos 17 al 19 dice así: Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar o a meditar una vez más en un devocional de nuestra congregación al que le hemos titulado Una cualidad extraña. Les doy la bienvenida una vez más a esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El día de hoy te pedimos, como siempre, que le abras tu corazón al Espíritu Santo, porque seguramente tendrá un mensaje que hablar a tu corazón, a tu vida, para poder meditar este día y sobre todo pues para que sea de bendición en tu vida diaria, ¿no? Y bueno, hermanos, pues les repito el título de este devocional: Una cualidad extraña. Amén. Decía el apóstol Pablo en una de las cartas que el evangelio es una locura para todos los que se pierden, y una prueba de ello es lo que hace el profeta Habacuc precisamente en este pasaje: confiar en Dios cuando todo lo que hay alrededor es desolador. Y es que precisamente una de las cualidades más extrañas de la fe es creer en Dios a pesar de que las mareas o las corrientes de las aguas sean contrarias. Y con ello nos referimos a que sean contrarias fuera de la iglesia o incluso dentro de la misma iglesia. De hecho, el pasaje es muy simbólico para lo que se refiere a asuntos completamente espirituales y relacionados con las cosas que pudieran suceder dentro de la iglesia o dentro de una congregación específica. Lo que sí es evidente en este pasaje es la invitación que nos hace Dios, y es tener la misma actitud que tuvo el profeta, aun cuando sabía por revelación de Dios que vendrían sobre su nación. Escucha bien lo que te digo. Dios le revela al profeta que vendrían tiempos terriblemente difíciles para su nación, obviamente en castigo por sus comportamientos. ¿Y cuál sería la actitud? ¿Y cuál sería tu actitud más bien? ¿Cuál sería tu actitud si Dios te revelara que vienen tiempos difíciles a tu vida? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros reaccionaríamos de mala manera, obviamente contraria a la fe. Muchos sin duda, o tal vez muchos reaccionaríamos con enojo hacia Dios, muchos empezaríamos a cuestionar a Dios, muchos empezaríamos a dudar acerca de la bondad de Dios, que yo creo que son los comportamientos que podrían ser más comunes. Sin embargo, hermanos, el profeta se centra no solo su atención, sino más bien pone su corazón en Dios y su misericordia. Su mirada, su corazón, su confianza, su esperanza, todo lo que nos puede fallar o lo que no podemos tener en momentos de dificultades, eso fue lo que Habacuc puso en las manos de Dios, a pesar de que lo que sucedería en su nación no era algo que provocara alegría o felicidad, ¿no? Por eso, hermanos, la fe y el evangelio son sin duda alguna una locura para el mundo, ¿no? Porque obviamente cuando el mundo medita en actitudes como esta del profeta Habacuc, les parece una tontería, les parece precisamente una locura. Pero es algo que Dios nos pide cuando pasamos por situaciones similares: confiar en Él a pesar de todo lo malo que pudiera suceder a nuestro alrededor. ¿Qué le esperaba la nación de Habacuc?
pues le esperaba una invasión de una de las naciones más poderosas de aquella época que vendría a esclavizarlos. Y pues hermanos, aunque como decía este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, aunque no haya frutos, es decir, aunque no haya prosperidad, ni razones para gozarse, y no haya esperanza tal vez en los días venideros, decía el profeta, yo con todo y a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová, que es mi fuerza y mi esperanza. Y con eso, iglesia, hay razones de más para gozarse y tener esperanza en el futuro. Porque al final de cuentas, hermanos, dice la palabra, que nosotros no andamos por vista, sino más bien por fe. Y el profeta pone toda su confianza en Dios y sus cualidades. El profeta pone toda su atención en un Dios justo, en un Dios misericordioso, en un Dios que sabe bien por qué hace las cosas. Dice la palabra que Dios es un Dios de propósitos, y esto, hermanos, ¿qué significa o quiere decir? Que Dios no es un Dios que haga las cosas solamente por hacerlas, o que las haga al ahí se va, como muchos podrían pensar, ¿verdad? No es un Dios que juegue con tu vida o con tu futuro a las canicas o a las suertes, ¿verdad? Como pudiera venir a nuestra mente cuando pasamos situaciones difíciles, sino que es un Dios que tiene un propósito, que tiene un plan detrás de todas las cosas. Y esa fue la actitud que tomó el profeta Habacuc cuando recibió precisamente esta revelación. Él sabía, como te vuelvo a repetir, que vendrían tiempos difíciles sobre su nación. Él sabía perfectamente que lo que le esperaba a su nación no era nada sencillo, no era nada para gozarse, ¿verdad? Sin embargo, él toma una actitud que pudiera parecer extraña en tiempos difíciles, ¿no? Que es centrarse completamente, poner su mirada completamente en Dios y dejar que todo lo que sucediera quedara precisamente en manos de Dios. ¿Cuál sería, hermano, hermana, tu actitud si Dios te llegara a revelar que vendrían tiempos difíciles o situaciones difíciles sobre tu vida? Es más fácil hablar que realmente poner en práctica la palabra. Eso sin duda es algo que nos pasa a todos. Es más fácil predicarla, es más fácil hablar, es más fácil decir, ¿verdad? Y no es tan sencillo ya ponerlo en práctica. Pero con ayuda de Dios, esforcémonos para que siempre nuestra confianza y nuestra esperanza permanezca en Dios a pesar de todas las cosas. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima.